Creo que a los 3, 4 años nos vinimos con tío Félix, creo, para Carirubana. Lo que sí recuerdo es que yo tenía muy poco análisis de las cosas. Entonces veníamos en Bestia del Edén para Carirubana porque ya mi padre creo que había preparado todo para que nosotros llegáramos a una casa en Carirubana. Pero Carirubana queda en un cerro, que es lo que se llama cerro, arriba, y Carirubana queda abajo, y abajo hay otro cerro que llaman cerro abajo. Entre los dos cerros está una especie de, no digamos de llano, sino una especie de, no digamos de llano, sino una especie de poblado en donde están las casas de Carirubana. Pero nosotros veníamos, tengo el concepto de que veníamos a vivir a una casa carirubana, pero para llegar a Carirubana teníamos que bajar el cerro. Pero como veníamos en Bestia, yo cuando vi que veníamos en Bestia y no veía nada, nomás que veía el mar, yo me asusté mucho. Yo casi que tuve la intención de gritar por el miedo, pero como veníamos con mi mamá y ahí venía mi papá era un elemento muy serio, que cuando uno decía cualquier cosa, él le abría los ojos y listo, entonces uno se ponía triste. Ahí me di cuenta de que bajamos la bajada esa de Carirubana, que llaman la bajada, y entonces llegamos a Carirubana. Ahí en Carirubana es justamente donde yo paso mi época desde los 5 años creo hasta, en recuerdo, hasta los 11, 12 años que pueda hacer fe de mi existencia allí en Carirubana, porque después yo con eso he aliviado mi vida del Edén, y ahora va a comenzar cuál fue mi vida ahí en Carirubana. Entonces, donde yo comenzaré a recordar y a poner lo que viví en Carirubana, cuando mi mamá, que ya yo no sé si Josefina lo ha dicho, tenía una escuelita, y entonces como ella tenía su escuelita, ahí mismo yo estaba en la escuela de mi mamá, y entonces tuve 3, 4, 5, 6 años en la escuela de mi mamá, pero ahí no había grado que iba de un grado a otro, sino sencillamente que yo me di cuenta de que yo iba aprendiendo, y ahí aprendí en ese tiempo con mi mamá y en esa escuela aprendí a leer, no, porque ya creo que mi mamá me había enseñado a leer. Aprendí entonces a la geografía, aprendí historia, aprendí gramática, aprendí todo eso. Tan así que cuando yo a los 11 años llegué a coro, ya, bueno, pues como se dice, le daba el vuelto a los muchachos de allá en conocimiento. Ya sabía mucho, yo sabía mucha historia, sabía mucha gramática, que me la había enseñado mi madre allí, pero yo no podía pasar a otro grado en coro cuando llegué, porque iba en esos grados mínimos, que no podía llegar a cuarto grado en Paraguaná, porque en Paraguaná no había cuarto grado, y por eso mi mamá no me pudo llevar a cuarto grado, sino que el cuarto grado lo vine yo a agarrar en coro cuando ya tenía 11 años, creo, y ahí entonces comienza mi vida en coro. Sigue hablando de Carirubana, cuentos de Carirubana. Entonces, en Carirubana, ahí, entonces en esa parte de Carirubana, yo viví mi época de 4, 5, 6, 7, 8, pero la viví en una situación en donde era muy bonita, porque ahí en Carirubana mi mamá o mi papá se habían dado cuenta de que eso era una zona muy buena, y debía ser tan buena porque ahí había llegado una compañía que era la Mene Grande, y entonces en Carirubana la Mene Grande tenía elementos que eran marinos, y entonces allí venían los barcos, los vapores de Estados Unidos, los vapores de Maracaibo, etcétera, etcétera, y ahí entonces había muchos marinos, que había mucho movimiento,
en ese movimiento mi mamá lo aprovechó para comenzar una escuelita que ella tuvo que hacerla porque ella le daba algo ver tantos muchachos ahí que no tuvieran escuela. Entonces ahí Josefina sabe mucho de eso porque se lo contaba a Rosalía, y que mi mamá hizo una escuelita que tenía su nombre, y más tarde esa escuelita se graduó y le hicieron federal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, en ese sentido, yo tengo que ver que yo no hacía cosas muy buenas porque no tenía la posibilidad de avanzar, sino sencillamente el avance que hacía yo era ayudar a mi mamá, que era la que al mismo tiempo que tenía la escuela, hacía una panadería para vender pan, porque ella veía que el negocio del pan era bueno, y entonces hacía pan también, además de la escuela hacía pan para vender a las cosas esas. Pero mi mamá, que había sido criada en Pueblo Nuevo, al lado de las familias de gente buena en Pueblo Nuevo, aprendió muchas cosas. Entre ellas aprendió a ser amiga de una serie de elementos, y de llegar a ser amiga de un médico que se llamaba Gustavo Otero. Entonces ahí en Cariruana ella, yo no me daba cuenta, pero viviendo en el Edén, en Moruy, ella visitaba a Pueblo Nuevo, traía los conocimientos en su cabeza. Y cuando llegamos a Cariruana, yo no es que me quedé asombrado, pero cuando llegamos a Cariruana, ella no solamente venía con los conocimientos del Edén, sino que si ya mi mamá, como tenía conocimiento con la gente de Pueblo Nuevo, ya ella era una mujer preparada. Y entonces ahí inclusive, como era amiga del doctor Otero, y había muchos enfermos, el doctor Otero, que más tarde fue mi padrino, entonces se convoyó con ella para que mi mamá le atendiera a los enfermitos del lugar, y mi mamá con mucho gusto. Total que con esa cosa de que mi mamá le atendía a los enfermitos del lugar, con que mi mamá hacía pan, con que mi mamá hacía la escuela, mi mamá fue para mí una mujer que aquello era como un hombre. La respetaba yo porque era la samaritana, era la maestra, era la surtidora, era todo en Cariruana. Y como era todo en Cariruana, todo Cariruana la quería, y etcétera, etcétera. La quería, y ella fue una mujer que yo no la puedo recordar sin llorar, porque se me afloja el corazón cuando me recuerdo de ella, de lo grande que fue. Y ella no nos pedía, no me pedía a mí por lo menos que debía hacer esto y aquello, sino sencillamente que yo lo hacía porque la veía a ella como era. Y así como la veía ella que era buena, yo fui bueno y sigo siendo bueno, y punto. ¿Y qué hacías tú de Nada. chiquitico? ¿Ah? ¿En qué la ayudabas? ¿La traías el agua? Sí, yo era